Esta historia comienza con la frase "Fue amor a primera vista", con gestos elegantes que muestran su delicadeza y un hermoso cabello y una encantadora sonrisa, presentándose la nueva alumna por el nombre de Charlotte. Esperaba que se lleven bien y se presenta a nuestro prota, Aoyagi Akihito, el cual habla con su mejor amigo llamado Akira, el cual piensa si acaso la chica nueva tendría novio, respondiendo que lo seguro era que sí, pero de la nada Akira se levanta y alzando la voz le pregunta si tenía novio. Sin embargo, Charlotte se sonroja y tartamudeando dice que no tiene, alegrándose todos los chicos, pero es detenido por la maestra Miyu. Estaba haciendo mucho ruido, apenas iniciando el día, pero Akira intenta dividir la culpa con el prota, pero tomándolo del hombro, lo regaña, mientras todos se ríen, y se nos cuenta que ya llegó desde Inglaterra. El prota pensaba que el mundo era muy vasto, mientras un recuerdo de una chica llega a su mente. Él nunca había pensado que se encontraría con alguien igual a esa persona. En el descanso, Akira se encuentra hablando con el prota, expresando que lo traicionó, pero cambiando de tema, le dice que Charlotte era asombrosa, podía hablar japonés de forma fluida, y mientras hablan, Akira se sorprende y no quería desaprovechar la oportunidad de hablar con la chica nueva, yendo mientras deja solo a nuestro prota. Al final de clases, todos invitan a salir a Charlotte, proponiendo ir al karaoke como una fiesta de bienvenida, a lo que ella se negaba. Su hermano menor la estaba esperando, pero Akira le menciona que debería llevarla también, dejándola un poco incómoda. El prota pensaba que él no tenía malas intenciones, pero su insistencia la estaba dejando incómoda. Parecía que no tenía remedio, diciéndole a Akira que se detenga. Los exámenes estaban cerca y no tenían tiempo como para hacer estas cosas, causando comentarios negativos sobre él, creyendo que el prota era de lo peor. Él lo sabía, al dar una opinión distinta, todos los demás lo rechazarían. A pesar de saberlo, su idea era persuadir solo a Akira, el cual era el único que podía calmar la situación. Disculpándose con todos, Akihito tenía razón. Deberían hacer una fiesta cuando terminaran los exámenes, argumentando que si el promedio de la clase bajaba, Charlotte pensaría que era su culpa, por lo que deberían hacerlo después de estos. Harían una gran fiesta y le agradecen un susurro al prota, pero la voz de la maestra se escuchaba a lo lejos. A pesar de ser el más bajo de la clase, hizo un gesto muy lindo, pensando si ella no se había ido, respondiendo que no vino por él. Llamando al prota, iba a recibir el castigo que le hubiera tocado a Akira. En la sala de materiales, la maestra se disculpa con Akihito, el cual la calmaba, pero le pedía que no lo asuste diciendo que era un castigo, a lo que responde que era más conveniente si lo decía así. Si castigaba solo a Akira, él sería perjudicado. Además, él se había vuelto a poner como el villano de la historia, cuestionando por qué tomaba ese rol. Aunque ella pensaba en intervenir, lo vio y se detuvo en su accionar, pensando que él estaría bien, aunque ahora pensaba que no le hubiera molestado haber intervenido. Pero le responde que no debía preocuparse, en la sociedad siempre había una persona que debía sacrificarse. La maestra le dice que si iba a tomar esa actitud debería ponerlo a hacer sus informes, creyendo que eso era muy injusto, a lo que responde que no podía vivir en la sociedad sin ser injusto. Caminando a casa, el prota recuerda las palabras de su maestra, que le decía que debía valorarse, pero un grito en inglés lo desconcierta. Yendo a la dirección del sonido, ve una niña pequeña llorando mientras llama a Lottie. Las personas la veían, pero al no saber hablar inglés no querían acercarse. Yendo hacia ella, le habla en su mismo idioma, preguntándole si se había perdido. Disculpándose por haberla asustado, saliendo la niña pequeña, le pregunta por su nombre, presentándose con la niña, y al preguntarle su nombre, le dice que se llama Emma, preguntándole dónde se había separado de Lottie, respondiendo que ella no estaba, pero al preguntarle algo más, la hace llorar, pensando en qué podría hacer para hacer que dejara de llorar, percatándose de un gancho con un gato que llevaba Emma, mostrándole un video de gatitos, quedando fascinada al verlos, y hablando para sí mismo, dice que Lottie debería ser Charlotte, y le pregunta su nombre completo, escuchando que su apellido era el mismo que el de Charlotte, diciéndole a Emma que buscarían a Lottie, había posibilidades de encontrarla, diciéndole que se fueran, pero moviéndose le extiende la mano, pidiendo que se la dé. Estando muy contenta, pero mientras camina, le dice que no debería ver videos mientras camina, a lo que Emma se detiene y le devuelve el teléfono, pidiendo que la cargue, haciéndolo para que no llore. De nuevo en la escuela, el prota se acerca a su maestra, la cual, al ver la actitud de Emma,
recibe un golpe crítico, pasando a hablar acerca de Emma, expresando que Charlotte habló con la escuela por su hermana, por lo que ya la había contactado, y en ese mismo instante una Charlotte agitada pregunta por ella, a la cual calman llevándola con su hermana. Al verla dormida se desploma aliviada, y el prota le ayuda a levantarse, pero se aleja muy nerviosa, estaba sudando mucho por correr, y al calmarla le dice que es muy amable, él la había ayudado hoy cuando estaba incómoda, definitivamente podía confiar en él. Poniéndolo nervioso, es molestado por su maestra. Decidido a retirarse para evitar las burlas, es detenido por Emma, la cual quería saber a dónde iba, pero al decirle que Lottie había llegado, se pone muy feliz, pero no dejaba de sostener la camisa de Akihito, pensando Charlotte que le había tomado mucho cariño, y le propone a Emma llamarlo como su hermano mayor, enseñándole correctamente cómo pronunciarlo, y al decírselo a la cara provoca un golpe certero para todos, que los deja tendido en el suelo, mientras Charlotte le dice a Emma que su hermano ya se iba, y que ellas también tenían que hacerlo. Sin embargo, Emma se niega y grita que quería volver a casa con su hermano. La maestra, al ver la situación, le dice con simpleza que vuelva con ella, negando mientras argumenta que si lo hacía, ella podría seguir con la misma actitud, pero le responde que de todas formas regrese con ella, mientras Charlotte también le pide volver con ellas, sobrepensando mucho las cosas, terminando mandando todo al diablo, y acepta. Estando por irse, Emma le exige a su nuevo hermano que la cargue, pero es detenida por su hermana, pidiendo que camine, pero haciendo berrinche intenta cautivar al prota con su mirada, aceptando cargarla mientras calma su malestar. De camino a casa, ambos se encuentran conversando, pero la niña, con puchero, le reclama a Kijito, entendiendo que ella no sabía japonés, por lo que conversa junto a Charlotte en inglés, quedando su hermana sorprendida de lo cercana que era con él. Nunca había actuado de esa forma con alguien fuera de su familia, aunque él no había hecho nada especial, concluyendo que era porque él es muy amable, pero se separa abruptamente, haciendo que el prota deprimido piense que era por él, teniendo que confesar tímidamente que le daba mucha vergüenza acercarse porque había estado corriendo mucho. Mientras continúan en su trayecto, ambos hablan mientras le vuelve a agradecer por ayudarla, no solo por Emma, sino también por ella. No le gustó que le intentaran forzar y él salió a ayudarla, pero no lo hizo quedar como el malo. Pero el prota le dice que él lo hizo porque había querido hacerlo, haciendo que ella piense que era increíble y le pide que acepte toda su gratitud, aceptando bastante penado, y en ese momento llegaban a los departamentos donde vivía el prota. Sin embargo, ella también subiría hasta estar en la puerta de Akihito, abriendo la puerta de al lado, revelando que ella era su nueva vecina, tomando a su hermana y despidiéndose del prota. En la noche, ambas entraban en la habitación del prota, siendo que Emma había insistido en quererlo ver, y Emma se sentaba en ese momento en sus piernas, queriendo jugar, proponiéndole jugar dominó, y ir por él mientras ellos hablaban acerca de Charlotte, a lo que minutos después llegaba y iban a empezar a jugar, pero ella exige que lo cargue, explicando que a ella le gustaba ver cómo se hacen caer en fila los dominó, creyendo que la mima demasiado, y así, ambos jugaron durante un tiempo y ya era hora de irse. Le habían quitado mucho tiempo. Para Emma, que no entiende japonés, estar con alguien como él era como tener un héroe, preguntando si podría ser su compañero de juegos, pensando si haciendo esto descuidará sus estudios, aceptando, no podría todos los días, pero haría lo que pudiera. Y antes de que Charlotte se separara de él, le suena la barriga, creyendo que era por culpa de ellas, por lo que ella le haría de cenar, aceptando al ver su cara. Tiempo después, ambos se encuentran hablando acerca de qué comer, mientras el prota ve a la niña dormir, siendo molestado por Charlotte, la cual disfruta hacerle bromas al prota, mientras que al mismo tiempo le avisa de comer, disfrutando mucho la comida. Y así, después de comer, el prota le agradece por la comida, y ambos tienen una conversación acerca de lo de hoy, confesando a Charlotte que le gustaría llevarse bien con él, y estando a punto de irse, el prota le pide que no le dirija la palabra en la escuela, argumentando que si los demás los ven hablando mucho, los juzgarían y traerían rumores acerca de ellos, haciendo que ella acepte algo de caída, y de esta forma se retira del lugar. En un flashback, Charlotte recuerda una conversación que tuvo con la maestra, en la cual hablaban acerca del prota y de cómo lo consideran alguien destacable. Siendo dicho esto por la maestra Sasagawa, mientras continúan hablando acerca de Akihito y de cómo ella podría confiar en él, y le decía que no debía creer en todo lo que diga. Él era alguien que no veía las cosas como los demás. Siempre que diga algo que puede traer críticas es por un motivo. Pero la conversación cambia por Sasagawa mientras le dice a Charlotte que se puede retirar, mientras piensa que ella podría ayudar a Kijito. Y volviendo a la realidad, piensa que el prota es encantador, queriendo llevarse mejor con él, por lo que quería entender a qué se referían con esas palabras.
Al día siguiente, mientras estaban en clase, Charlotte saluda discretamente al prota, el cual casi corresponde el saludo, pero en ese momento la maestra lo llama fuera del salón, expresando que se llevaba bien con Charlotte, diciendo que debía cuidar bien de ella. Como era extranjera, no conocía las costumbres de Japón, por lo que alguien se le podría insinuar. Aceptando, no sabe si podría ayudarla, pero haría lo mejor que pueda. Y antes de irse, la maestra le dice algo. Le pide que no sacrifique su felicidad por la felicidad de Charlotte. En la noche, en el apartamento de las chicas, Emma expresa que quiere ir a jugar con Akihito, a lo que se disculpa con su hermana. No podría jugar con él porque se podría molestar, y se molesta por ver cómo le hace puchero, expresándole que si se portaba bien, él volvería a jugar con ella, aceptando cabizbaja para luego de unas horas decirle a Emma que irían a hacer compras. Ella feliz se prepara, y mientras Charlotte cierra la puerta, al voltearse nota que Emma había desaparecido, pero escucha su voz golpeando el timbre de la puerta de Akihito, alejándola, discutiendo con ella, pero el prota abría la puerta recibiendo un abrazo de Emma y preguntando si no quieren pasar mientras Emma quería que la cargue. Dentro de la casa de Akihito, este le dice a Charlotte que no se preocupe y que entre, notando que él estaba estudiando, disculpándose por molestarlo. Y mientras se ponían cómodos, Emma empieza a decirle al prota que su hermana era muy ruidosa, lo que la ponía muy molesta y buscaba protección en su hermano. Intentando defenderse, Akihito la calma, lo que la deja más tranquila. Pero Emma piensa que el protagonista no está de su lado. Pero el prota le dice que es aliado de ambas, lo que la pone muy feliz. Pero su hermana piensa que ella podría llegar a ser una niña malcriada en el futuro. Y su hermana en ese momento le decía al prota que quiere cenar con él. Pero Charlotte la detiene porque iba a molestarlo. Pero este niega diciendo que no debía preocuparse, expresando Emma que su hermano era muy bueno. Al contrario de su hermana, palabras que hacen que ponga una cara aterradora para ella, pero el prota, cambiando de tema, le pregunta sobre qué harían de comer, decidiendo ambos salir a comprar los ingredientes, pero al preguntar sobre comprar dulces, no estaba seguro de hacerlo porque ella se había portado mal, haciendo que la niña le pida ayuda al prota, respondiendo que si le pide perdón le podrían comprar dulces, haciéndolo dicho, lo que deja cautivada a Charlotte, pero queda helada al ver que su hermana solo lo dijo por dulces. Tiempo después, ambos se encontraban en el supermercado. Sin embargo, una triste Emma expresa que tenía hambre, pidiéndole que aguante un poco más, consiguiendo que ella acepte, yendo ambos juntos a seguir con las compras. Y ya en casa, ambos están esperando la comida, mientras Emma mira videos de gatitos hasta que Charlotte anuncia que la comida estaba lista. Pero al decirle a Emma que era hora de comer, ella quería seguir viendo gatos. Charlotte, al ver eso, le dice que en ese caso se comerían su hamburguesa, lo que le hace decir que quería comer y los tres juntos agradecen por la comida. Tiempo después, ambos se encuentran hablando, preguntando si le gustaría salir con ella a caminar, sintiendo que el viento era agradable esa noche, y notando el ambiente les dice nervioso que la comida estuvo deliciosa, lo que la pone muy feliz, y caminando junto a él al escuchar que le dice que no era muy considerada con Emma, le responde que eso no era así. Ella solo quería que su hermana no se sintiera sola, ella quiere que su hermana haga lo que ella quiera mientras no cause problemas a los demás, respondiendo que ella estaba tratando bien a su hermana, creyendo que era todo lo contrario. Le dice que Emma solo le habla de esa forma porque confía en su familia, permitiendo que exprese sus emociones libremente. A pesar de conocerla poco, él notaba que ambas tenían un lazo fuerte, por eso su hermana decía que la quería mucho. Palabras que al escuchar la ponían muy feliz y le dice a Kijito que era alguien muy diferente. Cuando hablaba con él se sentía muy tranquila, como si se relajara por sí misma, logrando entender por qué Emma se sentía pegada a él, confesando que ella no era buena con los hombres, sintiendo miedo ante sus miradas, pero al verlo a él sentía calidez. Era la primera persona con la que le pasaba esto, por lo que concluye que es alguien diferente. Pero estando avergonzada por lo que dice y cambiando de tema, el prota le pregunta sobre sus gustos, confesando que le fascina el manga y el cosplay, queriendo hacer cosplay algún día, cosa que deja impresionado a Kijito. Tiempo después, nos encontramos a Charlotte en una situación algo incómoda, remontándonos momentos antes donde una feliz Charlotte hablando sobre el manga dejan aprietos al prota al hablar mucho, disculpándose por esto y preguntándole si a él también le gustaba el manga, respondiendo que le gustaba, aunque su mente decía que no le gusta. Sin embargo, al verla tan feliz no pudo evitar decirle la verdad, confesando que nunca había comprado uno, proponiéndole prestarle un manga con la finalidad de que entienda lo maravilloso que es. Y también quería que conozca las cosas que le gustan a ella, haciendo que Akihito acepte, emocionándola, provocando que me llore por el ruido.
Así pasando al día siguiente, donde ambos se juntaban para leer un manga, expresando que siempre quiso leer mangas con amigos, pero al nadie saber japonés nunca pudo hacerlo, preguntando si podría leer junto a él. Aceptando esto y empezando a leer juntos, pero al leer al lado del otro les era difícil, entregándole el manga al prota y de esta forma terminando en la posición que vimos antes, sintiendo que su corazón latía muy rápido y al sentir la voz de Akihito en su oreja se ponía muy nerviosa, pidiendo que evite respirar cerca. Después de la situación, ambos se encuentran leyendo, cayendo el prota, inmerso en sus pensamientos, es devuelto a la realidad por Charlotte, disculpándose aunque viéndolo, comienza a revisar su temperatura, cosa que avergüenza a Kijito, que empieza a ponerse colorado, lo que provoca que Charlotte piense que tiene fiebre, pero decide confirmarlo al juntar su frente con la del prota, expresando que lo mejor sería que se detengan por ahora. Yendo al armario y sacando su futón para que pueda dormir. Ella se va a quedar junto a él hasta que pueda descansar, mientras murmura penada que su estado actual era por culpa suya, pero ante su duda cambia el tema y lo hace acostarse, deseándole felices sueños. Ante la situación, sentía que de alguna forma se sentía cómodo, cayendo en un profundo sueño, mientras que Charlotte se avergonzaba por lo que hizo, preguntándose a sí misma si no estaba causando problemas, y acercándose comienza a pensar acerca de él, y se nos dice que le preocupa algo que le dijo la maestra, recordando que al preguntarle sobre qué podría gustarle leer al prota, murmura por un momento hablarle sobre fútbol, aunque luego lo niega y le dice que podría gustarle un manga que sea realista, uno en el que los esfuerzos se reflejen con los resultados, y debería omitir aquellos que tengan una trama feliz porque podría negarse a leer. Dichas palabras preocupan a Charlotte, la cual insiste en querer saber sobre los pesares con los que vive el prota, pero les dice que no puede decirle nada. Hablar sobre eso solo le corresponde al prota, y al preguntar si él le diría, le dice que no, aunque si consigue cambiar su forma de pensar podría llegar a suceder. Y cambiando el tema, se alegra de que ambos se lleven bien. El prota tenía una forma de ver las cosas distinta a los demás, y eso tenía un trasfondo. Por eso se alegraba de que ella se volviera un apoyo para él. No tenía que comerse la cabeza, era suficiente con que se llevaran bien. Y volviendo al presente, recuerda que le dijeron que vada los mangas con una familia feliz, preguntándose qué fue lo que le pasó al prota. ¿Qué fue lo que le pasó al prota? ¿La relación entre ambos avanzará? ¿Y quién es la chica de los recuerdos? Son cosas que iremos viendo más adelante. Debido a que el manga es nuevo, no pienso abarcar demasiados capítulos, y posiblemente en la siguiente parte tenga que recortar varias escenas, pero intentaré que no se pierda la secuencia de la serie.